Estamos atravesando una dictadura, estamos atravesando una emergencia humanitaria sin precedentes en la región, en el continente, con la palabra compleja. Emergencia humanitaria compleja. Ya han escuchado que siempre se habla de emergencia humanitaria compleja. Se le llama compleja porque no fue el deslave del 99 en Vargas, porque no fue un tornado, un huracán, un terremoto, un incendio que devastó a la ciudad o al país o al Zulia. No, fue causas humanas. Y fue la incapacidad, fue la corrupción, fue la desidia, fue el resentimiento, lo cual destruyó hoy a Venezuela. Persiguen a los que dan clase a sus hijos, al futuro de este país. Y es noble porque no solamente protestan por sus reivindicaciones, sino también por el PAE, por alimentar, por las condiciones para que los niños vayan a clase. Un aplauso a todos esos maestros que no se rinden, que no se acostumbran, que no lo van a hacer por el futuro de este país. Miren, en esa visita a Mañonga, la primera casa que nos metimos, a mano derecha, a conversar con los vecinos, con los amigos de toda la vida, un sector muy popular, en este momento muy pobre, no solamente no había agua cuando llegamos, sino tampoco luz, por cierto. Nos encontramos en la misma casa a una enfermera, a una maestra y a una aeromoza. En la misma casa. Estudio, formación, ascenso social, movilidad, que es lo que queremos en definitiva. Es el cuadro de dolor y al cual tenemos que ponerle fin de una vez por todas. Y este plan país nos pone la mirada en el futuro. El atender la emergencia nos pone la mirada en aliviar la crisis, que no es suficiente. Y presentamos un plan, por cierto, no solamente un sueño, un plan estructurado, tiempos, presupuestos, fuentes de financiamiento, estructuración de cada una de las metas en el corto, mediano y largo plazo. Porque tenemos las herramientas y las capacidades. Y hoy tenemos un gran dilema que lo vimos reflejado hoy en el Parlamento. Cuando no fue una sorpresa que no se presentara la bancada del PSV, insistiendo en la tragedia, en el error, en la torpeza que nos ha traído a este punto. Porque veámoslo de manera objetiva. ¿Cómo le salió el chiste o la gracia del 20 de mayo del 2018? En ese momento, por cierto, no montaron mesita, no preguntaron a nadie, simplemente convocaron, punto. Se sobreestimaron en ese momento. Se sentían a lo mejor fuertes, determinados, que el mundo iba a comprar o comerse ese cuento. ¿A dónde nos conduce ese error? A este desastre que tenemos hoy, que usurpan el poder, secuestran los poderes públicos y no permiten nada más y nada menos que la fuente de financiamiento entre, que corrijamos el plan y el sector educativo de manera urgente, que atendamos a Jonathan, a María y a todos los profesores que hoy quieren simplemente trabajar con dignidad. Ya sabemos a dónde conduce ese camino. Ahora tenemos la alternativa, que es la que estamos presentando, y por la cual también, por cierto, hicieron y tuvieron la misma actitud cuando ante Noruega se pararon y se fueron. La misma actitud. Una propuesta de solución, conformar un Consejo de Estado y una elección presidencial realmente libre. ¿Y cuál fue la respuesta? A pata, pero no para Perú, lamentablemente. A correr. Nosotros debemos estar conscientes que ese futuro no va a ser un regalo. Que esas reivindicaciones laborales por las cuales ellos luchan los maestros y por poder educar con tranquilidad no va a ser un regalo. Yo sé que es levantarse de la nada, sentir hambre. Sé que es difícil. Sé que con los ojos llenos de agua es difícil ver el futuro, el cielo azul. Sé que con el sufrimiento de un hijo oído es difícil ver o pensar en el futuro, lo sé. Yo no me voy a rendir. Jamás nos vamos a rendir, porque primero es justo. Y hace años caminamos solos las calles, cuando parecía un régimen todopoderoso, con mucho dinero
el cual se robaron. Y solo porque es justo es necesario. Y el tiempo va a depender de nosotros. Porque les digo algo adicional. Esta situación que heredamos como sociedad, que es la consecuencia de decisiones del pasado, por cierto. Hablando de educación, tercera ley de Newton. Profesores, ¿cuál es la tercera ley de Newton? Vamos a resumirlo en causa y efecto. Vamos a resumirlo en causa y efecto. Una fuerza que uno dirige hacia un sitio se devuelve con la misma intensidad. Causa y efecto. Estas consecuencias tienen una causa. Podemos hablar de desigualdad, podemos hablar de muchas cosas. Pero yo creo que se basa en el resentimiento, por cierto, en el odio. Y eso no puede ser lo que prele nuestras acciones en el cortísimo plazo. El cuándo, que es la pregunta que nos hacen hoy, diferente hace un año, va a depender de nosotros, de no acostumbrarnos. Yo por eso hoy pido que no dejemos solo a los profesores, que no dejemos solo a los maestros, a las maestras, que los acompañemos en su reclamo, porque en definitiva es el reclamo de todos. En definitiva, el reclamo de las enfermeras el día de hoy es el reclamo de todos. Y por eso también hemos convocado el 16 de noviembre, porque hoy se resume en una causa, en que depende de todos, en que los universitarios también que están reclamando, depende de este momento de lo que hagamos, en que el ejecutar el plan país depende de poner fin a esta tragedia, al sufrimiento, al cese de la usurpación, a la transición, a las elecciones libres. Y eso depende, hermanos y hermanas, profesores, maestros, maestras, de todos. Nuestro empeño no ha sido nunca un vehículo o un mecanismo. Cuando hablan de todas las opciones, nuestro empeño es y será por la solución, por Venezuela, porque regrese la normalidad y la dignidad a nuestro país. Que en unos años cuando nos veamos, yo les pregunté otra vez, y esto yo sé que es casi un recuerdo lejano, ¿qué van a hacer con las utilidades de este año? ¿Recuerdan? Que existía algo que se llamaba aguinaldos, utilidades. Que el debate ya sea no solamente que estamos en deserción cero, sino que cómo implementamos entonces mejores tecnologías en cada uno de los planteles educativos de Venezuela para facilitar el proceso educativo de nuestros niños, de cuántas unidades operativas tenemos y cuántas hemos mejorado. Y mire que hay talento en Venezuela. Lo decía por ahí el profesor, ¿dónde está? Abonando en lo que dijo el profesor, se lo voy a poner numéricamente. ¿Cuál decían que era el principal producto de exportación de Venezuela? El petróleo, decían. Y miren, y podemos hablar de numéricamente. Se estima que las remesas que se envían a Venezuela pueden llegar entre 3.500 y 5.000 millones de dólares. Eso para que tengan una estimación. Es entre un tercio y la mitad de lo que va a ser la importación petrolera este año. O sea que ya incluso numéricamente podemos decir que sí, que el talento humano es el principal fuente de lo que lamentablemente ha expulsado este régimen. No mejoraron el campo petrolero y expulsaron a nuestra gente. O sea, ya formalmente lo puede decir con números. Y ese talento humano va a ser indispensable para la recuperación de Venezuela. ¿Cuántos maestros aproximadamente han migrado? Entre 120.000 y 150.000. Profesores universitarios no es distinto, o mucho peor, la cifra en porcentaje. Es parte del talento que vamos también a recuperar. Esos venezolanos que hoy están en otras actitudes y que desean, quieren, aspiran, sueñan, soñamos con que regresen a su país con las condiciones dignas, claras. Así que les digo con certeza que sí, hay futuro. Que hoy hay dudas, que hoy naturalmente tenemos dudas, pero más son las oportunidades.
que hoy naturalmente, en ocasiones, sentimos que es difícil, pero mucho más es lo que hemos construido. Que hoy las oportunidades de superar la tragedia, de recuperar a nuestro país, son mucho más grandes, fuertes y poderosas que las dudas que intentan sembrar desde el régimen en la oscuridad.